Adelante, Abel. Bueno, hola, buenas noches. Un gusto compartir esta actividad. Es la quinta actividad del grupo del ciclo Psicoanalistas Dialogando con las Artes. Nació en agosto de 2020, durante la pandemia, como Psicoanalistas Dialogando con las Letras. Comenzamos en forma virtual y seguimos de esta manera para poder compartir la experiencia con interesados de otras disciplinas y básicamente de otros lugares. Este espacio, que depende de la Comisión de Cultura a cargo de la Secretaría Científica, cuya representante es la licenciada María Eugenia Farrés, está en la actualidad integrada por Alicia Levín, Verónica Ginocchio y yo, Abel Zanotto, en la co-coordinación, con el aporte de María Casariego, Lili Diamond, Beatriz Rodríguez y Carlos Weiser. Perdón. Nuestro pasaje de psicoanalistas dialogando con las letras a psicoanalistas dialogando con las artes se funda en la necesidad de habitar cada época con la cultura artístico-creativa que la representa. Una de las marcas de nuestro ciclo es tomar el pasado, el futuro y lo actual como hilos de Ariadna que se entretejen en este laberinto que nos toca vivir. Es decir, trabajamos construyendo subjetividades a contracorriente del deshacimiento que el individualismo propone. ¿Por qué psicoanalistas dialogando con las artes? La creatividad, la sublimación, el acontecimiento y las desconstrucciones dan cuenta de la riqueza de la experiencia humana consciente e inconsciente. Antes de pasar a la mesa, queremos sostener como principio que un pueblo que no puede crear es un pueblo que no está vivo. Bueno, a continuación escucharemos, hoy están como invitadas la doctora Lila Gómez Altamirano y la licenciada María Casariego de Gainza. Va a comenzar la exposición. Lila es doctora en psicología, psicoanalista de la Sociedad Psicoanalítica de Mendoza, de la Federación Psicoanalítica de América Latina y la Asociación Psicoanalítica Internacional. Se dedica a la clínica de adultos e infantos juvenil desde 1997. Es creadora de psicoliteratura, talleres de escritura terapéutica y autobiografía. Desde el 2020 funciona online. Es también coordinadora del Laboratorio de Arte y Psicoanálisis Contemporáneo de la Universidad del Salvador de Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos. Lila, te escuchamos. Bueno, buenas noches para todos y todas y un agradecimiento muy grande a los queridos colegas de la asociación que me han invitado, pero que también me han acompañado en el proceso de toda esta investigación. Bueno, mi intención es comentarles acerca de la escritura de la autobiografía, si puede esta ser o no una vía de acceso al inconsciente, ¿no? Este, esto, esta intención, digamos, surge de un trabajo, de una tesis, de mi tesis de doctorado, de una investigación que postula, ¿no? Que la escritura de la autobiografía capta el discurso espontáneo de un sujeto, porque nos permite acceder a la interpretación subjetiva de cómo esta persona va experimentando, y esto nos da información acerca del procesamiento psíquico de esta persona. La propuesta, ¿no? Es que tanto los errores, los actos fallidos y los sueños, como bien dijo Freud, son vías de acceso al inconsciente, y mi intención, a través de esta investigación que está reflejada en un libro, en este libro, es que también la escritura de la autobiografía
puede ser una vía de acceso al inconsciente. Nos puede dar información del sujeto y del procesamiento de la forma en la que ese sujeto va viviendo. ¿Y cuál fue el objetivo? Explorar la potencialidad de la escritura de la autobiografía para comprender e inferir el modo de procesamiento psíquico de un sujeto, entendiendo procesamiento psíquico como em, la modalidad de integración que el sujeto va haciendo entre los hechos que vive, el afecto, ¿no? Y la comprensión de las experiencias de vida, ¿no? Lo que va registrando, cómo lo va registrando. Entonces, para esto, yo conjuntamente con Juan Eduardo Tesone y María Gloria Fernández, que fueron mis directores de tesis, de investigación, eh, planificamos una investigación que fue cuantitativa y cualitativa, o sea, mixta, donde yo trabajé con 25 escritos autobiográficos, 50 escritos autobiográficos, 25 de pacientes y 25 de no pacientes. Eh, la consigna fue escribir la autobiografía sin dar ningún tipo de información ni responder nada para trabajar justamente con el discurso espontáneo, con lo emergente, con la forma en la que cada sujeto se iba expresando. Se pidió que se realizara en forma escrita, eh, fundamentalmente a mano, ¿no? Como está en el dibujo ahí, porque influyen aspectos neuropsicológicos, ¿no? Hay mayor integración emocional en la letra cursiva, por ejemplo, que en la letra imprenta, y es distinto también al funcionamiento neurológico que se pone de manifiesto cuando escribimos en computadora. Entonces, a través del escrito, que yo pedía que fuera en lapicera, en una hoja lisa, para que quedaran consignados los tachones, los asteriscos, los cambios de letra, las abreviaturas, los errores, este, toda la forma de expresión, digamos, escrita de un sujeto en forma espontánea, ¿no? Luego, fuera, digamos, de la sesión, porque yo trabajé con las primeras entrevistas diagnósticas, en el caso de los pacientes, y con las personas interesadas en participar y colaborar de la investigación. Yo tipeaba cada autobiografía y realizaba una preguntas respecto a, digamos, la persona leía el escrito y yo realizaba alguna pregunta de algún tema para comprender lo que estaba escrito, ¿no? De estas 50 autobiografías, lo que yo pude, digamos, pesquisar, primero, tomándolo como teniendo en cuenta lo que en general investigamos en una técnica de exploración psicológica, que sería un poco la imagen del sujeto, o sea, la imagen de sí, el funcionamiento del yo, la modalidad de vinculación y la expresión emocional. Esto en general es lo que se investiga en la mayoría de las técnicas de exploración psicológica. Lo que yo propongo son 5 dimensiones, digamos, de análisis o de comprensión para acceder al escrito autobiográfico, que están sintetizados en características formales del relato, el registro mnémico, la modalidad, digamos, de memoria, organización de la escritura, temáticas organizadoras y categorías del procesamiento psíquico. Entonces, a partir de esta información, pueden cruzarse, ¿no? Y tenerse en cuenta estas 4 áreas
de desarrollo del sujeto. Este sería un diagrama como para poder comprender que la escritura de la autobiografía sería un corte transversal en la historia del sujeto, pero que da cuenta del desarrollo eh, a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, aquí aparece un tronco cortado que sería el momento en el cual el sujeto escribe la autobiografía, está relacionado con la imagen de sí, la expresión emocional, la modalidad de vinculación y el funcionamiento del yo, que vienen expresándose en el sujeto de diferente forma a lo largo de todo el desarrollo vital y a partir de este escrito que se realiza en un momento puntual, uno puede tener en cuenta estas 5 categorías que a su vez tienen subcategorías, ¿no? Que es un poco lo que está diseñado en las ramas, las 5 ramas del árbol y las ramificaciones de cada uno. Eh, este es una presentación muy sintética, pero en la dimensión uno, que sería los aspectos formales del contenido y del relato, del escrito, es importante tener en cuenta la extensión. eh, en el caso de bueno, la extensión del sujeto, ¿no? En general, la mayoría de la investigación tenía que ver con tipeando la información para que todas tuvieran la misma extensión en una hoja A4, es de 2 a 3 páginas lo esperable. Luego se pueden tener en cuenta las omisiones, o sea, las etapas de las cuales habla el sujeto, que yo lo estratifiqué en etapas de primera infancia, o sea, del 0 a 6 años, de la segunda infancia, que sería de los 6 a los 12, luego la adolescencia y la adultez. El vocabulario, o sea, el discurso subjetivo, cuáles son las palabras que se repiten en el texto, de qué forma. El aspecto gráfico, o sea, si hay tachaduras, asteriscos, que da cuenta también de la estética del escrito. La firma del escrito, porque no se pedía firma, y hay sujetos que firman y lo relacionamos con una forma de hacerse cargo, ¿no? Del escrito, pero también a veces de cierta inseguridad. A la forma de finalización del escrito, de qué manera el sujeto termina esto, que podría estar relacionado con la elaboración de los duelos, tendría que ver con si se finaliza con una expresión emocional, con un final reflexivo, con un final inconcluso, y la presencia de errores que pueden estar en los tiempos verbales, en la puntuación, en el uso de mayúsculas y minúsculas, que en general nos permiten acceder a aspectos reprimidos o negados. La segunda dimensión, yendo muy brevemente, serían las modalidades de registro mnémico o la forma en la que la persona registra el recuerdo. Puntual, que estaría en relación a un relato de una escena, que nos estaría hablando sobre todo de un punto de fijación, o general, cuando hay una mirada abarcativa de los distintos momentos, de las distintas etapas de vida, que nos estarían hablando de mayor simbolización y temas relevantes. Puede ser detallada cuando hay una descripción minuciosa de algún momento, de alguna escena que el sujeto está recordando en ese momento y que se explaya en la escritura, que hablaría de una precisión excesiva y detallada, y a veces está contextualizado, ¿no? El escrito. Hay datos de la historia social, como por ejemplo, una persona escribió, nací en 1969, el año en el que el hombre llega a la luna, ¿no? Van dando datos de la historia social también. La organización de la escritura puede tener que ver con un relato lineal, o sea, un relato que comienza a veces desde el nacimiento hacia adelante, que daría cuenta de una organización y secuencia de los hechos,
O puede ser una constelación, que sería cuando el sujeto comienza a contar su historia de vida por cualquier parte de su historia. Y luego, por ejemplo, puede decir, estoy sentado en el patio de la casa, esta casa es la casa de mis padres, y ir contando a partir de un hecho este, de la vida, parte de su vida o la vida, pero en una forma más desorganizada, ¿no? Pero hablaría de un ordenamiento subjetivo. Las temáticas organizadoras se refiere a los nodos de sentido, aglutinadores del discurso y que están relacionados con los hechos más importantes y muchas veces con eventos disruptivos, pude observar en la investigación. ¿Qué elige la persona para decir de sí misma? En general, en las autobiografías uno puede decir que la persona comienza hablando de sí misma, se presenta, dice su nombre. Yo no consigné los nombres, solo están con números de autobiografías para cuidar la confidencialidad. ¿Cuántos años tienen? ¿Dónde nacieron? ¿Y de quién son hijos? ¿No? La mayoría de los escritos empiezan así. Y uno de los temas que más, de los cuales los sujetos más hablan es de la relación con la madre. Luego de la relación con el padre, con los hermanos, de los problemas físicos que han atravesado, em, del estudio, del trabajo y luego de la relación de pareja, ¿no? En la mayoría de las personas, digamos, yo tomé personas adultas, mayores de 25 años en adelante, y, por ejemplo, no hicieron alusión ni a sexo ni a género. No, no fue un tema que trataron. La quinta dimensión serían las categorías de observación del relato en relación a los niveles de procesamiento psíquico. Y aquí yo me baso en unos escritos de Motti Ben-Jacquar, donde él, y de Piaget, ¿no? Donde relaciono hechos, que sería lo anecdótico, ¿no? Pero los hechos puntuales que ocurrieron. Por ejemplo, fui a la escuela primaria, luego fui a la escuela secundaria, hechos que ocurrieron solamente como si fuera un diario de noticias. Experiencias, que es cuando el hecho está articulado con el correlato emocional, que habla de mayor pensamiento abstracto y que abundan los verbos de rememoración, del recuerdo, en el escrito, ¿no? Y la tercera dimensión, que sería cuando el sujeto realiza inferencias a partir del relato de experiencias y del sentimiento de sí, ¿no? Entonces aquí hay hipótesis que el sujeto realiza. Los verbos que abundan en el escrito serían los de reflexión, de creer, parecer, pensar. Aparecen metáforas, autocríticas, eh, autorretratos y definiciones que tienen en cuenta el sentimiento de sí, y donde uno puede observar si abundan las cualidades positivas, que serían favorecedoras, o las cualidades negativas, que son más obstaculizadoras. Como conclusiones, ¿no? de esta investigación, eh, yo pude observar que podemos pensar que sí, que al igual que los errores, los actos fallidos y los sueños, puede considerarse a la escritura de la autobiografía como una vía de acceso al inconsciente. Y aquí hay algunos relatos, ¿no? Por ejemplo, en la autobiografía 16P, o sea, de un paciente, que fue tomada en las primeras entrevistas, dice, escribió: mi padrastro falleció hace un par de años y de él solo le guardo un recuerdo que ya no me lastima. Es más, lo veo como un señor que hizo lo que pudo con las herramientas que tiene, ¿no? Obviamente este fue un fallido, pero también un error, ¿no? En el tiempo verbal, porque ya había fallecido esta persona, y esta diferencia permitió indagar cuál había sido, digamos, la causa de esto, y apareció un abuso sexual que hizo que esta persona tuviera que irse de la casa,
siendo adolescente, ¿no? Un hecho traumático en tanto que había quedado silenciado, muy poco hablado o verbalizado, ¿no? Y esto afloró en las primeras entrevistas a partir de este escrito. Otra autobiografía de una no paciente fue un escrito donde ella dice que ella y su padre, dice, ella y mi padre, hablando de la madrastra, ocuparon lo que había sido mi habitación. eh, M, la primogénita de la nueva esposa de mi padre, y yo ocupamos la habitación de mis padres, ¿no? Bueno, ella lo que está diciendo y escribe, solo en este momento caigo, mientras estoy escribiendo, que la mandan a dormir a la habitación en la cual había visto a su mamá enferma de cáncer, ¿no? A los meses su papá vuelve a casarse y la mandan a ella y a la hijita de la nueva esposa del padre a dormir a la habitación esa, ¿no? Entonces, el escribir, esta es una persona que tenía su tratamiento psicológico realizado, el escribir la hace recordar este dato y comprender varias cosas del funcionamiento familiar, ¿no? Eh, También como conclusión, la asociación libre y la expresión espontánea permiten que aflore a la conciencia lo que el sujeto obtiene para expresar, ayudado por la figurabilidad que da forma al universo pulsional. En el reconocimiento de aquello que pulsa por salir se encuentra el valor de la técnica, ¿no? La técnica de la escritura de la autobiografía es una técnica que ya se conocía, que es una técnica que muchas veces se toma en forma oral, pero lo que yo intento aportar son dimensiones de análisis e interpretación que serían como guías para que el, el- el psicólogo, el terapeuta, el analista pueda acceder al discurso del paciente, escuchar su letra. em, Más guiado y protegido por determinadas ejes, ¿no? Y también es muy importante, para ir finalizando, si en el escrito autobiográfico abundan los hechos que estaría relacionado con las palabras vacías y podemos pensar una persona que llega a un abordaje psicoterapéutico con bastantes mecanismos de defensa, con cierto predominio de pensamiento concreto y, bueno, hay que trabajar con cierto timing, ¿verdad? Cuando abundan las experiencias, eh, estaríamos hablando de las palabras idiosincráticas y hay mayor permeabilidad del proceso secundario porque hay mayor integración entre el afecto y la representación, ¿no? Entonces, esa persona está más predispuesta para un proceso psicoterapéutico. Y cuando hay inferencias del lector de sus propios escritos, que serían las palabras aprehendidas, tiene que ver más con las formaciones simbólicas o palabras plenas, ¿no? Hay metáforas, alegorías, y esta persona estaría más dispuesta para comenzar un análisis eh, más profundo, ¿no? Eh, en esto yo me baso en una clasificación que da Moti Ben-Jacquard. Eh, ¿Para quiénes es este tema? Bueno, para está dirigido para las ciencias sociales, ¿no? Porque evidencia una versión del paciente sobre sí mismo que va a dar lugar a una nueva autobiografía luego del proceso psicoterapéutico, ¿no? O en el caso de profesionales de la salud, puede tomarse también como eh, una vía de comprensión de determinados aspectos. Y me gustaría terminar con algunas frases de algunos escritores. eh, Esta está basada en una frase de Galeano que dice, los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí, 50 pajaritos, me contaron que estamos hechos de historias, ¿no? Y de Gabriel García Márquez, de Vivir para contarla, que es su autobiografía,
donde él dice, la vida de uno no es lo que le ocurrió, sino lo que recuerda y cómo lo recuerda. Y nuestro Jorge Luis Borges, ¿no? Dice, la realidad ni siquiera es real hasta que no está escrita. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, eh, Lila, muy interesante. Ahora vamos a escuchar la otra parte de la conferencia, que serían los diarios de sesión como un recurso de acceso al inconsciente. Estará a cargo, como dije, de la licenciada María Casariego de Gainza, licenciada en psicología, docente titular de la maestría de psicoanálisis de la Universidad Nacional de La Matanza en convenio con la AEAPG, integra el Consejo Directivo del IAN Argentina, es secretaria interinstitucional de la AEAPG, miembro del Consejo Directivo de la misma, miembro activo de la Asociación Argentina de Salud Mental y artista plástica. Bueno, te escuchamos, María, con mucho gusto. Bueno, primero muchas gracias a este espacio, muchas gracias Lila, recontra interesante la investigación, me despertó muchísimos temas en relación a lo que yo quiero comentarles. Bueno, sabemos que la escritura ocupó siempre un lugar central para el psicoanálisis, desde el mismo Freud, que usó correspondencias, los historiales clínicos y la escritura teórica como modo de elaboración propia. Sin embargo, hay un psicoanalista argentino que se llama Lanza Castelli, que trabajando desde el concepto de mentalización desarrolló esta técnica del diario de sesión. El diario de sesión es un elemento que se le propone construir al paciente, y yo podría decir co-construir, porque ahora vamos a ver cómo es, en dos tiempos, en donde es un cuaderno que el paciente cuando termina su sesión sale de análisis y puede dedicar unos minutos a contar lo que pasó durante la sesión, lo que sintió durante la sesión, qué vivencias tuvo, qué cosas a lo mejor no dijo, qué cosas a lo mejor estaba enojado y quería decirle al analista y dejó de decirlas, qué sentimientos y qué escucha sintió que tenía el analista, digamos, está implicada la persona del analista en el relato y se le pide al paciente que todos estos elementos los tenga en cuenta. No solo luego de la sesión, sino también como puente entre sesiones, y esto nos habla a veces de las dificultades con ciertos pacientes en lo prolongado que resulta verlos una sola vez por semana. Entonces esto nos permite tener un trabajo de una cierta continuidad a través de este texto, que es un cuaderno que a la sesión siguiente el paciente va a llevar análisis y en esa sesión va a elegir que quiere hablar de eso y va a trabajar sobre ese texto, reelaborándolo con el analista. Esto tiene muchísimas implicancias, sobre todo en determinadas estructuras, cuando pensamos más en trastornos de personalidad, pacientes fronterizos, pacientes borders, impulsiones, pacientes que realmente verlos una vez solo por semana es muy difícil, pero la realidad social y económica nos pone en esa situación. Esto permite sostener una cierta continuidad, podríamos pensar, existencial del proceso terapéutico. Hay algo en relación al diario de sesión que está muy relacionado con la escritura testimonial. Y es que el diario de sesión en momentos se transforma en una escritura testimonial. ¿Esto qué quiere decir? La escritura testimonial tiene un protagonista que es quien la escribe, y muy afín en relación a lo que estuvo hablando Lila, a la autobiografía, pero le da una vuelta más, que es hablar de aquellas cuestiones que resultan traumáticas, de aquellas que cuesta mucho ponerlas en palabras y cuesta mucho a veces decirlas en un espacio de análisis, pero que los pacientes con efectos postraumáticos se van de una sesión pensando en estas cuestiones y no sabiendo cómo decirlas. Entonces, en muchos momentos, el diario de sesión trae cuestiones en relación a testimonios de vida de personas que han vivido situaciones traumáticas complejas y que no las pueden poner en palabras. En ambas situaciones se reinscribe en un registro simbólico, generando una continuidad
que esto es muy importante, ¿no? Construyendo una memoria. O sea, algo que muchos pacientes relatan, cuando empecé a escribir me acordé de, y me trajo esta imagen, y entonces te la quería contar, o se me ocurrió esta anécdota, que en el momento de la sesión no me vino y cuando empecé a escribir me surgió. Y es muy enriquecedoras estas cuestiones, ¿no? Evidentemente es un instrumento clínico, es una herramienta, que está ligado al proceso terapéutico y a la continuidad del proceso terapéutico fuera del proceso terapéutico. O sea, podríamos pensarlo casi como un objeto transicional entre el adentro y el afuera del proceso terapéutico, en aquellos pacientes que por su labilidad, su vulnerabilidad, su estructuración, les cuesta muchísimo los espacios entre sesiones y hay experiencias de sensaciones de abandono, de desamparo, de necesidad de comunicación con el terapeuta, etcétera. Este elemento figura y funciona como un cierto objeto transicional entre una sesión y otra y con una continuidad en relación al encuentro con el analista. Es importante cuando uno le da la consigna del diario de sesión o la propuesta del diario de sesión a un paciente, aclararle que no es una inscripción literal, que no es que se tiene que sentar a contar lo que fue la sesión, sino justamente es un escrito reflexivo. ¿Qué sintió de la sesión? ¿Qué le pasó en esa sesión? ¿Cómo se sintió escuchado en esa sesión? Quienes me conocen saben que yo vengo también de una formación en teoría del apego y donde la mirada de la implicancia del analista es una mirada diferente. Es un analista que está ahí para ser también mirado, observado y criticado y también trabajar en esa crítica. Por ejemplo, no me animé a contarte X cosa porque no me surgió en la sesión. Bueno, esto es un elemento muy rico para tomar en la sesión siguiente, cuando surge el relato, de, bueno, ¿qué pensás que pasó conmigo en relación a que no te produje la confianza para que vos puedas contarme esto? Para poder reajustar y constantemente reelaborar el espacio terapéutico. Esto tiene un efecto muy importante, que entre otras cosas es construir una alianza terapéutica en donde se vaya ajustando entre lo que el paciente necesita y el analista puede hacer, puede escuchar o no pudo escuchar, en este otro espacio escrito, que muchas veces surgen aspectos como mucho más íntimos. Sobre todo en las primeras sesiones y sobre todo estoy pensando en pacientes con estrés postraumático, en pacientes con estructuras fronterizas, en pacientes con impulsividad, en pacientes con adicciones, en donde a lo mejor en la sesión cara a cara o aún en diván no pueden hablar de esto, pero luego sí les surgen un montón de reflexiones que son sumamente interesantes. Este, el diario de sesión también está llamado a diario de autoexploración, porque la propuesta es esto, es que el paciente pueda ponerse en un diálogo, a veces consigo mismo. Una propuesta puede ser, ¿qué te dirías a vos en esta situación? ¿Cómo pensarías esta situación desde otro lugar? Escribilo. Contame, ¿qué le dirías, por ejemplo, a un personaje con el que estás muy enojado? ¿Cómo se lo dirías? Todo esto surge como elementos en el diario de sesión que sirven para retomar en la sesión siguiente y para trabajar una continuidad de análisis. Hay muchos pacientes que por el estado de ansiedad o por el estado de vulnerabilidad, de una sesión a otra, pierden totalmente el contacto, con lo cual disocian absolutamente. Llegan a la segunda sesión o tercera o cuarta y dicen, no me acuerdo de lo que hablé la semana pasada, no me acuerdo de nada. El diario de sesión permite generar una continuidad para seguir pensando aquellos temas justamente que son los más relevantes. Fortalece un elemento fundamental, que es la regulación emocional. Mucho antes que yo conociera el diario de sesión, con una paciente que tenía estados de ansiedad tremendos, y luego de la sesión me empezaba a escribir en WhatsApp, y eran WhatsApp interminables. Sin conocer esta metodología, en un momento le propuse que me lo escribiera en un mail. Escribir en un mail, como en la autobiografía, escribir como protagonista algo para que lo lea otro, implica organizar los sentimientos, los afectos, las ideas, para que un otro pueda entender aquello que estamos diciendo.
esto ya es un proceso de mentalización y de función reflexiva. Es poder pensar en qué quiero decir yo y también que me lo pueda entender un otro. Muchas veces pacientes con estas características en sesión dicen, ay, no sé cómo explicarte lo que me pasa. Y sentados frente a un papel lo pueden hacer más tranquilos y con un relato que pueda ser entendido. Fortalece el insight. Muchas veces me ha ocurrido con pacientes que me hayan dicho, como por ejemplo esta que les explicaba, que escribiendo el mail para que yo pudiera leerlo después, se dieron cuenta de un montón de cuestiones que no se habían dado cuenta antes, aunque habían sido planteadas en sesión. El proceso de autorreflexión solitario en la escritura los llevó a un insight muy superior al que habían logrado a lo mejor en el espacio de análisis. Permite organizar afectos intensos. O sea, muchos pacientes en el espacio de sesión transmiten, estaba desbordada, agarré lápiz y papel del cuaderno y empecé a escribir y me tranquilicé. Hubo una regulación emocional. Pude entender qué me estaba pasando. Simplemente escribiendo para que un otro pueda leerlo, que es el primer otro que lo lee es el sí mismo, porque el mismo sujeto que escribe lo lee y ahí pasa algo, se produce un proceso. ¿Sobre qué se escribe? ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es temas tratados en sesión, ansiedades que pudieron despertarse, pensamientos o recuerdos que se pudieron evocar en sesión pero que no terminaron de desarrollarse, afectos despertados por la transferencia, lo que se dificultó decir durante la sesión, lo más significativo que se rescata de la sesión, que también esto es muy interesante en el trabajo terapéutico. Muchas veces nosotros en una sesión creemos que se estuvo hablando de un tema y el paciente siente que se estuvo hablando de otro. Cuando uno elabora, sobre todo con este tipo de pacientes, en la sesión siguiente, qué consideraron que fueran los temas más importantes, muchas veces no coinciden con la imagen que el terapeuta se queda de lo que se habló. Esta segunda lectura permite elaborar juntos lo que se omitió. Por ejemplo, un paciente relata una cosa y uno dice, bueno, pero vos estuviste hablando de tal recuerdo, no lo traes acá. Y muchas ocurre que el paciente dice, no me acordaba que había hablado de esto. Un poco en relación a lo que dice Lila, ¿no? Es tan importante lo que se tacha, lo que no se dice, lo que cambia de letra, como lo que se dice, ¿no? A veces, por supuesto, como somos psicoanalistas, sabemos que es más importante el olvido que la memoria. Hay cosas que se reprimen, que se desfiguran, relatos que el paciente trae de lo que él cree que habló en la sesión y hubo otro texto. Y esta diferencia entre lo que cuenta el paciente y el texto que pudo haber habido, en esa diferencia se juega algo para poder trabajarlo, para poder retomarlo en la sesión. También es importante para poder entender los afectos que se juegan en el campo analítico, los afectos del conflicto. Sentí que no me escuchabas, sentí que estabas cansado, cosas que es muy difícil que a veces un paciente pueda con estas características decir en el espacio de análisis. Y sí lo puede decir en una escritura posterior y leerlo a la sesión siguiente. Es un espacio de reflexión que organiza el material, pensar que hay otro que lo va a leer y que lo tiene que poder entender. La importancia de la traducción, o sea, el efecto de la traducción de lo que pasó en algo que tiene que ser comprensible, porque no son ideas disparatadas, tiene que ser un texto con un relato, lo cual se va construyendo dos cosas muy importantes. Uno es la narración que se co-construye en análisis. Y luego la cohistorización, porque el analista está ahí para armar ese correlato, esa nueva historia de ese sujeto que se va a escribir juntos. Y que es este cuaderno de sesión en donde va a irse contando la historia del sujeto con las modificaciones y las revisiones que se pueden hacer al día después. Tiene una puesta en escena en la escritura testimonial. El paciente es el protagonista, pero junto con el analista. Hay un analista que lee y un analista que acompaña en esa escritura. No es el paciente solo escribiendo. Hay un otro que lo ayuda en esto, que se omitió, que se tachó, que se desfiguró.
permite poner en palabras un espacio introspectivo, lo indecible, cuando pensamos en lo traumático. He tenido pacientes que me han relatado escenas terribles que no las podían decir en el espacio de análisis por la angustia que hubiera despertado, pero sí las pudieron escribir. Igual tenemos que pensar que la escritura testimonial tiene un valor importantísimo de reflexión, de descarga, de catarsis, pero muchas veces no es suficiente. Y esto deja un plus que sabemos que grandes analistas y grandes personajes que han escrito momentos sociales y momentos históricos terribles han podido escribirlos, los han podido transmitir, los han podido transmitir transgeneracionalmente, pero sin embargo se suicidaron. Bettelheim, Frank, Primo Levi, bueno, hay muchos, ¿no? Con lo cual, el diario de sesión tiene varios efectos. Primero, la elaboración. Segundo, la traducción. Tercero, la transmisión. Construir una memoria en pacientes que están seriamente y severamente dañada la memoria por efecto de lo traumático. Permite armar una alianza terapéutica en donde hay una cierta complicidad con el analista en esto que se va a contar y se va a relatar, en donde el analista también va a poder trabajar sobre el efecto que produce en el paciente algunas de sus reacciones. Se convierte en un dispositivo de subjetivación. El paciente se encuentra con sus palabras y con sus silencios, con sus omisiones, con sus tachaduras, se encuentra con lo que puede y lo que no puede decir. Yo he tenido relatos de pacientes que me decían, pude escribir hasta acá, después no pude más, y después lloré, por ejemplo. Y en ese espacio de silencio en la escritura, ha sido un espacio de apertura también en la sesión siguiente. Bueno, ¿qué crees que te angustió de lo que estabas escribiendo? ¿Qué no pudiste decir? Pero es un disparador para aquellos pacientes que la palabra les resulta muy compleja en el espacio de análisis y resulta una traba bastante difícil, digamos. No todos los pacientes pueden entrar en asociación libre, ni pueden entrar en una alianza terapéutica, ni pueden entrar en un espacio de análisis a hablar de sí mismos livianamente. Este es un recurso que permite sortear algunas de estas dificultades. Bueno, me gustaría entrar más en el debate, pero en realidad es esto de poder entender que es un espacio de resignificación, porque el segundo momento después de la lectura se reencuentra con ese material. Es un espacio de reinscripción, de poder releer y repensar algunas sensaciones y poder darle otro texto. Es un espacio de rehistorización, construir otro modo de narración de la propia historia. Muchos sujetos están congelados en un momento de su vida o en un momento de su historia o en un momento de relato familiar en que son o se espera de ellos determinadas cuestiones y al poder relatarlo y escribirlo se abre un espacio para poder repensar estos lugares y qué otros lugares son posibles. Bueno, muchas gracias. Ahora quisiera que nos despertáramos al debate. Bueno, muchísimas gracias, María. Dos aclaraciones. Por favor, las intervenciones les pedimos que las escriban en el chat. Las iremos leyendo a medida que aparecen. Y hemos compartido con autorización de Lila y de María los los mails de cada una, ¿no? Bueno, hay una primera intervención de Alicia Levin. Dice, quería agradecerles a ambas panelistas el trabajo y la originalidad de los planteos. Pregunto, ¿cómo piensan la escritura tanto en la autobiografía y en el diario de sesión en relación al trabajo de resignificación? Y parece que aparecerían posibilidades de recordar algo aparentemente nuevo. Aníbal Repeto dice, la escritura como soporte estructural en un aparato psíquico con estructura lábil. Teresita Bo dice, agradece a las dos y muy interesantes. Y María Eugenia Farrés dice, gracias por tan ricas y jugosas propuestas de trabajo. Me preguntaba cómo incluyen la transferencia en su vertiente de repetición. Bueno, está abierto el No ámbito. sé, Lila, si querés vos hablar, ¿empiezas vos?
Desmuteate. Em, empezá, María, no hay problema. Bueno, hay varias cosas que querría decir. Primero, esto de, les quiero transmitir cuestiones que pasaron con pacientes, ¿no? Por ejemplo, pacientes que me cuentan, empecé a escribir y después leía lo que había escrito y no se entendía nada. Me dice, porque eran borbotones de emociones y de palabras y me di cuenta que vos no ibas a entender lo que yo quería decir. Entonces volví a escribir ya con una cierta proceso de mentalización, que el proceso de mentalización es un proceso de la concepción de Peter Fonagy en relación a esto de construir el poder pensarse a sí mismos y poder pensar al otro en un proceso de función reflexiva e implica una elaboración compleja y hay que dejar a un costado la situación de impulsión y de emocionalidad extrema porque si no, no se puede hacer. Entonces, ese segundo estadio donde todas esas palabras que surgieron a borbotones se tienen que poder ir organizando en un texto que tenga algún tipo de relato, que tenga algún tipo de sentido, ya en sí mismo tiene un proceso de metabolización de esas emociones enorme. Digamos, me parece importantísimo también que muchas veces, y sobre todo en estos pacientes, como decía Aníbal, de fallas estructurales, ¿no? Donde, por ejemplo, una sensación de sentir que el terapeuta está cansado o que el terapeuta no está escuchando, los enoja y los pone en un estado de abandono primario y les desarrolla emociones sumamente extremas que no las van a decir en sesión, pero sí las dicen en el diario de sesión. No me sentí escuchado, no sentí que estaba atento o sentí que estaba cansado, digamos. Todo esto permite armar un juego en donde también el terapeuta pueda trabajar sobre su implicación y pueda disolver aspectos que pueden transformarse en resistencias muy importantes. Respecto de la reelaboración, bueno, evidentemente ya organizar el material, si pensamos en situaciones traumáticas, que de hecho en estructuras borderline sabemos que hay una historia traumática, poder empezar a organizar las emociones para poder expresar lo que uno necesita cuando ha sido un niño que nunca ha sido escuchado y nunca pudo expresar adecuadamente lo que necesita, es alguien que ya puede empezar a decir algo para que un otro entienda y en ese proceso lo va entendiendo. Es muy rico, realmente les recomiendo la experiencia porque es muy rico. Muchos pacientes lo hacen espontáneamente, sin que uno se los proponga. Dicen, estuve en la semana me puse muy angustiado y escribí esto, ¿no? Como que traen materiales. Esto de tomar esto como un elemento de análisis y darle categoría, porque realmente la tiene. Sí, Sí. Sí, bueno, yo me quedé pensando, me parece muy interesante lo del diario de sesión, ¿no? Incluso conozco situaciones en las que a partir de los escritos de los diarios de sesión, o sea, los escritos post sesión de los pacientes, em, una persona terminó escribiendo una novela. sí. O sea, de sus escritos, ¿no? Autobiográficos fueron luego transformados en escritura creativa, ¿no? O sea, parte de lo autobiográfico, pero toma las características de una escritura creativa y en este caso dio lugar a una novela que no fue autobiográfica, pero bueno, muchos de los escritos tienen aspectos autobiográficos sin ser autobiografías directamente, ¿no? Y en esto pensaba las distintas dimensiones de la escritura, porque, por ejemplo, esto que vos planteás, María, me hace, digamos, me hace relacionar con lo que yo propongo de el desarrollo del pensamiento simbólico, ¿no? Que sería la categoría 3 en esta estratificación. Si la persona habla de hechos, habla de experiencias o puede realizar inferencias acerca de la experiencia, ¿no? Lo cual ayuda al desarrollo del proceso secundario y de, como vos decías, la mentalización y la posibilidad del pensamiento simbólico, ¿no? Lo que yo propongo es la escritura como una forma de, como si trabajáramos con un espejo, ¿no? Ujú. Un escrito en el estado más
me sale decir salvaje, pero no es salvaje, es espontáneo, ¿no? Es el estado en el que estoy ahora y cómo puedo pensarme, ¿no? Y me hace acordar también a Kristeva. Julia Kristeva dice que hay mucha relación entre el psicoanálisis y la literatura y habla de como de la autoficción, de la ficción que cada uno de nosotros hace de nuestras propias historias de vida y cómo se van modificando esto a través de los años, a través del tiempo y a través de los procesos terapéuticos o de los análisis que vamos haciendo, ¿no? Eh, bueno, eso. Hay algo muy interesante, voy a transmitir experiencias, ¿no? Pero, por ejemplo, esto de pedirle a un paciente, bueno, también en este diario de sesión podés hacer comentarios sobre mis intervenciones. ¿Cómo las sentiste? ¿Qué te pasó? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué entendiste de lo que yo te dije? Y aclaro que es muy importante, bueno, pensar en esta vulnerabilidad de estructura, ¿no? Y son pacientes que en la sesión no van a decir ciertas cuestiones, pero escribiendo a solas sí las dicen. Y esto da un enriquecimiento enorme al vínculo terapéutico, porque permite armar algo de, bueno, ¿por qué crees que entendiste esto? ¿Con qué otra cosa tiene que ver? Muchas veces me ha pasado que después escribiendo pacientes me digan, no me daba cuenta que tal cosa que me dijiste me había enojado tanto. Y cuando me puse a escribir me di cuenta que me había re enojado. Y dice, qué bueno que surgió en la escritura, qué bueno que podemos hablar del enojo, qué bueno que uno como terapeuta puede empezar a regular, bueno, cómo dice y qué dice, porque este paciente con esto se enoja mucho. Digamos, cosas que a lo mejor si no, ni te hubieras enterado. Y hubiera tenido un efecto, obviamente, pero hubiera sido silenciado y hubiera sido por abajo del nivel de la posibilidad de relato, ¿no? También pensar en que la escritura tiene un valor testimonial, ¿no? O sea, de transmisión de lo que a uno le pasó para poder volver a la historia del sujeto, ¿no? Y poder ser una especie de caja negra en donde todo esto se vaya relatando, ¿no? Les propongo seguir un poco con algunos aportes, ¿no? Porque van en este sentido, ¿no? Mario Farres agregó, la lectura del material, autobiografía o diario, ¿podemos pensarlo como un psicoanálisis aplicado? Mm, Beatriz Rodríguez comenta que es como el proceso de elaboración secundaria del sueño. Alicia Gómez, buenas noches. Tanto la autobiografía como el diario de sesión estarían dando lugar a lo sublimatorio de la escritura, también como forma de ligar lo disgregado o a representacional del trauma. Dos últimas intervenciones. Alguien que figura con el Samsung. Muchas gracias a ambas profesionales muy interesantes. Y Mónica Fabeluques dice, gracias por sus aportes. Trabajando con pacientes graves, la escritura tanto de episodios autobiográficos como de la sesión es un indicador de quién es el interlocutor, a quién se le escribe. Una mm, paciente escribió lo que nunca te dije. mm. Mm. Eh, en relación a la pregunta del psicoanálisis aplicado, ¿no? Me hizo acordar, Mario, está, em, el psicoanálisis, como ustedes recordarán, o sea, primero Freud ganó premio como escritor, ¿no? De hecho, Muy bien. Freud quería ser escritor y en su obra habla de los relatos de Shakespeare y él para la Asociación Libre se inspiró en Ludwig Born, que escribió en 1856 más o menos, un libro que decía cómo convertirse en escritor original en 3 días, ¿no? Y hablaba de escribir todo lo que se le venía a la mente a la persona, ¿no? Y de ahí Freud saca el tema o surge la asociación libre, ¿no? No a nivel de escritura, pero sí a nivel de verbalización, lo toma él. Yo creería que hay distintas utilizaciones de la escritura, en este caso, para distintos tiempos también
de trabajo, ¿no? Me parece que lo que María propone es la escritura como herramienta terapéutica, y yo propongo la escritura en este caso, o sea, la escritura de la autobiografía como si fuera una tomografía computada, digamos, como herramienta de diagnóstico y de comprensión o de acceso a aspectos de la persona, ¿no? O sea, es la misma herramienta, pero utilizada en momentos distintos, con fines diferentes, ¿no? Donde uno, creo que estamos hablando de que se ponen en funcionamiento procesamientos muy similares, procesamientos psíquicos, pero el objetivo creo que está utilizado de diferente forma, ¿no? Y a mí lo que me gustaría decir es que el interés por la autobiografía surgió de una paciente puber que yo trabajo con la caja de juego individual y con cada paciente tiene su carpeta, tiene sus elementos. Y entonces ella empezó a escribir su autobiografía a los 12 años, cuando llegó a sesión, y venía de varios grupos familiares convivientes, ¿no? O sea, de cambios, de adopciones, vinculaciones que no habían prosperado, en fin. Em, y pasados los años, relee su autobiografía y dice, no, no, esto tiene un montón de errores. Agrega otras cosas y ahí se acuerda de que tiene una hermana, ¿no? Por parte de padre. Porque bueno, una nena que fue dada en adopción, chiquita, se recuerda una hermanita, para lo cual ella ya era puber, era un poquito más grande, y dice, entonces mi papá tenía dos mujeres. O sea, va complejizándose el nivel de comprensión, ¿no? Y entonces a mí me pareció una herramienta muy interesante para acceder a la comprensión que ella iba haciendo de los hechos, este, pero fueron escrituras en forma espontánea, ¿no? Yo creo que esto que propone María es bien interesante porque yo no lo he implementado. Yo tengo talleres de escritura terapéutica y autobiográfica donde doy algunas consignas para que escriban, que es otro espacio y que creo que se relaciona más con el diario de sesión, ¿no? Donde a partir de determinados, eh, digamos, consignas o elementos movilizadores, la persona puede escribir, ¿no? Y de hecho se van encontrando y descubriendo muchas cosas. eh, pero la diferencia está que ella lo trabaja en el vínculo transferencial, ¿no? Ujú. En el caso de los talleres, como son talleres, eh, digamos, no son son talleres con un funcionamiento grupal diferente, no son grupos terapéuticos. Bueno, yo no trabajo en la transferencia, la persona queda con ese material, yo doy guías de observación y de autorreflexión, pero no trabajo lo que implica, ¿no? Por eso digo, cómo el elemento escritura puede ser utilizado de diferentes formas. Qué interesante el análisis que hiciste, Lila, porque creo que es tal cual. Y yo pensaba en la autobiografía, siempre hay un otro, ¿no? ¿Quién es el otro de la autobiografía? Esta es una pregunta después para vos. Porque en el diario de sesión, el otro sería la posibilidad de la alianza terapéutica, ni siquiera diría del terapeuta, porque es para relatar junto con en el espacio terapéutico, ¿no? Ahora, creo que sí funciona más que como psicoanálisis aplicado como sueño. A mí me ha pasado muchas veces que pacientes vengan, abran su cuadernito y empiecen a leerme y me decía, no me acuerdo que había escrito esto. ¿Cuándo escribí esto? ¿No? Y lo escribieron la semana pasada. Pero esta sensación de, uy, mirá lo que apareció acá, no me acordaba. Como pasa con el sueño, con el rato del sueño y sobre todo cuando alguien escribe recién despierto su sueño y después trae el sueño a análisis y el relato escrito de lo que el relato dicho siempre tiene diferencia, y esto es muy rico, obviamente, como material y recurso técnico. eh, Pasa lo mismo con el diario de sesión. Como la propuesta es escribir en determinado momento y después cerrarlo, no vuelvas a reescribir ni a corregirlo, lo que escribas está bien,
hay un efecto de extrañeza a veces con eso que aparece, que surgió en un momento emocional, ¿no? Eh, yo creo que aparte de sublimatorio, tiene un efecto de regulación emocional que es muy importante y tiene un efecto de continuidad en el análisis. O sea, hay algunos de estos pacientes que necesitarían una frecuencia de 3 veces por semana y no sería posible. Claro, Entonces, este espacio les da como un recurso de que algo de esto sigue rodando, ¿no? Como dije, esto es una idea mía, no lo plantea Lanzacastelli, pero como objeto transicional de análisis, ¿no? De algo que sigue estando ahí, que sigue sí, operando y sigue generando efecto, porque aparte sigue generando efecto en lo que se va escribiendo, en lo que se va volviendo a poner, en lo que surge nuevo. Muchas veces pacientes me dicen, se me ocurrió otra idea más y lo volví a escribir, ¿no? Como cosas que uno dice, ahí está, hay proceso, ¿no? En pacientes que el proceso es muy difícil y que la elaboración es muy difícil, que la regulación emocional es muy difícil. Estoy hablando de pacientes desde el psicoanálisis, estaríamos pensando en estructuras fronterizas, en pacientes traumatizados. Desde la teoría del apego hablaríamos de pacientes con apego desorganizado, con apego evitativo, digamos, que son pacientes que no son tan fáciles de instalar en un proceso terapéutico y no son tan fáciles de que haya un espacio de asociación libre y de fluir de esto activamente. También la escritura produce esto, que es que el paciente se implica y pasa a ser activo en aquello que está haciendo, porque trae una producción que es propia. Y esto también tiene una riqueza muy, muy importante, ¿no? Aquello que escribe no es un relato de otro, es un relato de lo que le pasó y lo implica activamente. Cierre, sí, no sé si... yo agregaría esto, Brownstein, Néstor Brownstein y Simone de Beauvoir, ¿no? Desde distintas dimensiones, ellos dicen eh, que no es posible escribir la autobiografía porque uno no tiene acceso completo al yo, ¿no? Que uno solo puede realizar relatos autobiográficos y yo estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Porque la dimensión del yo es, bueno, tiene una dimensión inconsciente, el yo, ¿no? Bueno, según la segunda tópica de Freud, pero a esta pregunta que vos hacías, María, de quién escribe y yo diría desde dónde se escribe, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta investigación, de la etapa que menos hablaron los sujetos, las 50 autobiografías, fue de la adolescencia. O sea, les costaba mucho hablar de la adolescencia. Probablemente porque la adolescencia todos la hemos transitado para llegar a este punto y sabemos que es bien compleja la transformación, ¿no? Biopsicosocial, diría yo, es integral y es difícil a veces poner palabras y dar cuenta de eso. De hecho, cuando yo tomé la técnica como proyecto piloto de investigación a adolescentes, los adolescentes no escribían, o sea, escribían bastante poco, necesitaban preguntas, necesitaban eh, eh, po- eh, eh, verbalizar, pero como escritura autobiográfica fueron muy breves y muy pobres, ¿no? Y esto me hizo acordar un poco a Jorge Semprún, que tiene este libro, ¿no? Que ustedes conocerán, la escritura o la vida, ¿no? En donde, bueno, él habla de los relatos en los campos de concentración, en donde eh, él no hubiera podido, no se podía escribir en el momento en el que eso estaba aconteciendo, ¿no? Escribir y tomar conciencia de lo que eso significaba, hubiera significado hubiera sido algo demoledor, ¿no? O sea, hay un tiempo posterior para poder hablar y escribir, sobre todo de determinados hechos que implican tanta amenaza, ¿no? Eh, amenaza interna y externa y o externa, ¿no? De acuerdo a las situaciones. Y bueno, y otra de las cosas que quería decir es cómo eh, a mí me encanta, digo, parte de lo que más hablaban los sujetos en la investigación era de la infancia, primera y Mm, segunda infancia. Primera infancia es lo que, digo, me río no porque recuerdo. es lo que nos han contado, ¿no? Claro. O sea, somos, Borges dice,
no escribimos, sino que somos escritos. Y sí, o sea, Ujú. ¿qué recuerdos podemos tener, no? Que yo en los talleres tenemos recuerdos, sin duda, y mucho desde la sensorialidad, pero hablamos de la infancia y es interesante ver con qué palabras, de qué forma, de quién es ese discurso, ¿no? Porque ahí hemos sido hablados, digamos, Y lo que ¿no? yo decía antes de congelados, ¿no? Porque a veces quedás congelado en vos eras de esta manera y el sujeto repite que sigue siendo de esa manera, ¿no? Totalmente. De hecho, doy un breve ejemplo y le cedo la palabra, pero en estos talleres, en los talleres de escritura, que es otra instancia, ¿no? En los talleres de escritura terapéutica y autobiográfica, a veces yo trabajo con fotos, ¿no? Sobre todo la primera infancia, con fotos. Y las personas traen fotos desde recién nacidos hasta los 3 años, 4 años, donde en general mucha palabra o mucho recuerdo, digamos, no hay propio, ¿no? Hay más de los que están ejerciendo la crianza. Y entonces comentan, yo era muy temeroso y tenía miedo a todo. Y uno ve a un chico subido a un triciclo sonriendo, ¿no? Digo, o me costaba mucho la lactancia y era un bebé absolutamente vinculado a la mamá y prendido al pecho. Quiero decir, como para poder ver, ¿no? ¿Qué discursos tenemos? Recuestionar la versión oficial en este caso y las subversiones, que es lo que muchas veces la vida permite que Y, recuestionemos, por suerte, ¿no? y las narraciones, Lila, porque también hablabas y me acordaba de una paciente que un día me dice, dejé de hablar de mi mamá, de mi papá, de los conflictos de mi familia y empecé a hablar de mí en el diario de sesión, ¿no? Porque al principio eran los Claro. enojos con los otros y las responsabilidades de los otros, hasta que un día empezó a hablar de cómo se sentía ella sin tener que hablar más de otros. Y este fue todo un proceso también, ¿no? Y que se notó en la escritura. Claro. Y, si me permiten, hay dos preguntas que apuntan a lo de la adolescencia. Hay una asistente que pide que por favor publiquen el nombre de un autor, que no simplemente dicen cuál es el autor. Jorge Semprún. Mm. Ah, ok. No, pero Perdón, él no habla de la adolescencia, él habla de la experiencia. Yo lo relacioné con la sí. investigación de la adolescencia. Jorge Semprún tiene un libro que se llama La escritura o la vida, ¿no? Habla de la experiencia en los campos de concentración. En este sentido, Perdón, Lila. Me parece que Valentina, cuando lo pregunta, vos estabas hablando de este autor, Néstor, que Brownstein. ese, si lo podés escribir en el chat, que es el que habla Bien. del yo inabarcable, ¿no? Néstor, ahora lo escribo. Néstor Brownstein tiene un libro que se llama Ficcionario. Ficcionario. Es muy interesante Néstor Brownstein, para que lo lean, es hasta divertido, digamos, es muy profundo, ¿no? querría compartir, creo que nos quedan muy poco tiempo, ya dos últimas preguntas. La de Luisa Tiravanti, que dice muchas gracias por la transmisión, me parecieron muy interesantes las herramientas. Acá está lo de los adolescentes, Lila. Pienso en pacientes adolescentes que muchas veces nos encontramos con estas dificultades para la transmisión verbal, parte también de este tiempo. Y Verónica, ¿no? Dice, muchas gracias, trabajos tan interesantes. Hoy vemos en los adolescentes un relato en imágenes, TikToks, perdón que se me fue, y post breves. ¿Podemos pensar esta característica como una marca de época o la dificultad en la narración verbal la piensan como necesaria o inevitable en la adolescencia? ¿Quieres hablar vos, Lila? Bueno, ¿empezás, María? Sí, yo creo que es un poco y un poco. O sea, al adolescente le cuesta mucho hablar de lo que le pasa y le inundan las emociones, pero creo que hay una marca de época y que recuperar la escritura también es un acto revolucionario para el momento, ¿no? O sea, que puedan encontrar adjetivaciones a la pobreza del lenguaje que hay en este momento
que habla también de una pobreza afectiva en relación a poder contar qué les pasa, ¿no? Si tienen dificultades porque son adolescentes y encima el lenguaje les es poco, se complica bastante. Me parece que es muy revolucionario la propuesta y se enganchan mucho, ¿eh? O sea, a los adolescentes les encanta el tema de armar escritura, armar cartas, armar diarios, o sea, finalmente se enganchan mucho. Lila, algo para comentar. Yo, eh, a mí me surge la pregunta de qué va a pasar con la escritura a través del tiempo, ¿no? Porque los adolescentes no escriben mucho, o sea, tienen toda esta, o sea, las generaciones digitales, ¿no? Nosotros somos generación analógica y de hecho en los talleres, ¿no? Yo he trabajado en la investigación es con gente analógica, digamos, Mm. no digital. Entonces se escribe en la hoja, nosotros preferimos la hoja, preferimos el libro, saboreamos un libro con los olores, ¿no? Con la textura, pero las nuevas generaciones se manejan con otra lógica, ¿no? Que son los dispositivos, que es la computadora, que son los TikTok, tienen toda digamos, el mundo adolescente de la creatividad, del desarrollo de las historias, de las novelas, eh, pero de la ficción y la autoficción, pero creo que bueno, que hay que ver el desarrollo, ¿no? Me parece que tienen tienen otro desarrollo de la figurabilidad también, a partir de la computadora, ¿no? Entonces, bueno, yo lo pongo como entre signos de pregunta. eh, eh, Como adolescente, a mí me surgió, por ejemplo, a mí me interesó la escritura siendo adolescente. Pero, ¿por qué? Porque yo escribía, sobre todo en momentos de conmoción emocional, ¿no? Porque tuve la muerte de una gran amiga a los 19 años. Y entonces yo escribía, no sabía lo que iba a escribir, escribía en hoja en blanco y de pronto entendía lo que me pasaba. Entonces para mí Ujú. la escritura tenía un funcionamiento de velador, ¿no? A partir de ahí me enganché con la escritura creativa, la poesía y una serie de cosas que, bueno, todavía conservo. Em, pero bueno, eh, Bueno, creo que tenemos que estar atentos a las nuevas formas que van surgiendo, ¿no? faltan muy pocos minutos para terminar. Cuesta mucho poner un cierre hoy. Comparto lo que dice Natán Solis. Gracias por los trabajos compartidos y la valentía de no quedar atrapados en la ortodoxia, buscando nuevas técnicas para investigar y comprender. Y hay una última pregunta de Dayana Roldán, que tal vez la puedan responder por el mail, ¿no? Es una pregunta para vos, Lila. Dice, eh, en tu libro hay consignas para pensar un taller de escritura terapéutico para adultos. ¿Crees que las consignas son más enmarcadas que los disparadores? Me encantaron ambas exposiciones y me dan muchas ganas, perdón que acá de Eh, emprender un trabajo acompañando escritura. Sin hora se despide. Hay muchos agradecimientos. Bueno, ha sido un placer eh, escucharlas, el intercambio muy agradable, muy, muy interesante. Ha habido algunos puntos en común, muchos en común, pero querría rescatar dos o tres términos: memoria, mentalización, afectos, y un término que creo que define el trabajo detrás de estas dos recursos, que es lo indecible, en tanto es lo que no se puede decir. Por último, una modesta reflexión. Estamos acostumbrados desde la ortodoxia, diría Natán, a una dupla entre quien escribe y quien lee. Y ustedes hacen una propuesta entre quien habla y quien escucha. Perdón, al revés, exactamente. Discúlpenme. La estructura tradicional es hablar y escuchar, y ustedes han propuesto hoy
escribir y leer. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Invitamos Gracias a vos. a Podemos abrir los micrófonos, así los aplaudimos y los esperamos, ¿no, Abel? sí. El 14 de octubre ya les llegará información de tema y a integrantes. Muchísimas gracias a todos y en especial a tan agradables. Gracias, muchas gracias. Gracias, Lila, un Abel, placer. gracias Lila, María, un placer, un placer. Muchas gracias. Gracias a vos. Chau, chau. Buenísimo. Chao, Marina. Chao, Vero. Hermoso Chao. todo. Chao. Hola, Muy Isa. Vamos saludando. ¿Hagamos la grabación, Vero? Sí, ¿no? Sí, no la apagamos. No. Bueno, una noche hermosa, gracias a todos, a todas, precioso, precioso, precioso. Gracias, Lila, me encantó, ¿eh? Gracias.